Buenas tardes. En esta oportunidad me toca exponer sobre el avance de siembra de la campaña agrícola 2021-2022 de los principales cultivos de importancia nacional y en la región. En cuanto a la avance de siembras de la presente campaña, tenemos que en el mes de agosto, a nivel nacional, se tuvo una siembra de 152.136 hectáreas. Esta superficie es menor en 910 hectáreas, o su equivalente en menos 0,6% respecto del mismo mes de la campaña agrícola 2020-2021, una pequeña disminución en cuanto a la campaña anterior, pero es ligeramente superior con relación al promedio de siembras de los últimos 5 años, ¿no? Tenemos 793 hectáreas más de siembras que la campaña anterior. Si analizamos el comportamiento de los principales cultivos del marco orientador de cultivos de la campaña 2021-2022, vemos que en el mes de agosto tenemos un comportamiento positivo de las siembras. Es decir, tenemos 6,3% más de siembras en estos 8 cultivos, ¿no? Equivalente en 7.417 hectáreas más que el promedio de siembras de los 5 últimos años, 5 últimas campañas. Los cultivos que están mostrando un incremento de siembras al inicio de la presente campaña son principalmente el maíz amarillo duro, con 3.746 hectáreas más, o 13,5%, y el maíz amilacio, ¿no? Con 2.838 hectáreas o 22,9% más de siembras, ¿no? Los demás cultivos también tienen un comportamiento positivo, ¿no? Como es el caso de papa, quinoa, el maíz choclo y la cebolla, ¿no? Sin embargo, en el caso de arroz vemos que las siembras son ligeramente menores, ¿no? Que el promedio de siembras del año de las 5 últimas campañas, y también en el caso de frijol grano seco. Acá vemos gráficamente cómo van el comportamiento de estos cultivos, ¿no? En el caso de arroz, vemos que las siembras son menores que el promedio histórico. También en frijol, que es una pequeña cantidad. Y en el caso de maíz amarillo duro, papa y maíz amilacio, las siembras son mayores que el promedio histórico de siembras, ¿no? Entonces vemos esto es el comportamiento. Ahora, en cuanto al departamento de San Martín, ¿no? ¿Cómo va nuestro avance de siembra, ¿no? Al inicio de la campaña 2021-2022. Vemos que la superficie sembrada de los principales cultivos transitorios es mayor en 20%, ¿no? Con relación a la campaña 21-22, 2020-2021, la campaña anterior, ¿no? Y si la comparamos con el promedio de las 5 últimas campañas agrícolas, también vemos que es un comportamiento positivo, ¿no? Tenemos 14,7% de incremento de siembras o 1.900 hectáreas. En cuanto a los cultivos del marco orientador de cultivos en el departamento de San Martín, vemos, ¿no?, que el que más sobresale en el inicio de la campaña es maíz amarillo duro, ¿no?, que tiene un incremento de siembras, ¿no?, de 1.517 hectáreas o 67,2%, ¿no? Y en el caso de arroz también es positivo, pero en menor proporción, ¿no? 3,1% de mayores siembras. Acá gráficamente, ¿no? Vemos que el arroz en el mes de agosto se ha sembrado más que el promedio histórico de siembras de las 5 últimas campañas, ¿no? También en el caso de maíz amarillo duro, ¿no? En el caso de maíz amarillo, el incremento absoluto es mayor, ¿no? En mayor proporción. Ahora, si nos enfocamos en el cultivo de arroz, en cuanto al avance de siembras del cultivo de arroz a nivel nacional, vemos que en el mes de agosto las siembras son menores que la que se dio en agosto del año pasado, ¿no? El año pasado tuvimos 43.949 hectáreas y en este año tenemos
40.984 hectáreas. Esta cifra también es menor que el promedio histórico de siembras a nivel nacional para el mes de agosto. En cuanto a los departamentos productores de arroz o que siembran, cultivan este grano, vemos que globalmente tenemos una ligera disminución de siembras en el mes de agosto, ¿no? Principalmente el departamento de Amazonas, ¿no? Que está mostrando un atraso de siembras en el mes de agosto, ¿no? Los demás departamentos sí tienen un comportamiento positivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Piura, que está creciendo en 891 hectáreas más, Tumbes también con 764 hectáreas y San Martín 304, Ucayali también muestra un crecimiento, ¿no? Arequipa todavía no comenzó sus siembras en el mes de agosto y Huánuco que tiene un comportamiento negativo, lo mismo que Lambayeque para el mes de agosto. Acá gráficamente vemos, ¿no? San Martín, Piura, Tumbes, Loreto, las siembras son mayores que el promedio, ¿no? En cambio, Amazonas ha mostrado una disminución significativa de siembras en el mes de agosto. En el caso de Ucayali también las siembras son mayores que el promedio histórico y Lambayeque y Huánuco las siembras son menores que el promedio de las 5 últimas campañas agrícolas en el mes de agosto. Este es una representación gráfica del avance de siembras del arroz en el departamento de San Martín, ¿no? Para la presente campaña agrícola 2021-2022. Vemos que en el mes de agosto sí se tuvo una mayor siembra, ¿no? Que en el mismo mes del año pasado y del promedio histórico de las 5 últimas campañas agrícolas, ¿no? Y vemos que de acuerdo a las intenciones de siembra, probablemente, ¿no? En los meses de diciembre, enero, febrero, las siembras serían ligeramente menores que la campaña anterior, ¿no? 2020-2021. En cuanto a la distribución provincial de las siembras de este cultivo en el departamento de San Martín, vemos que la mayoría de provincias el comportamiento es positivo, ¿no? Si la comparamos con el promedio histórico de las 5 últimas campañas agrícolas, ¿no? A excepción de la provincia de Bellavista, ¿no? Que está mostrando una menor siembra mostró una menor siembra en el mes de agosto, ¿no? Significativamente, ¿no? 1.200 hectáreas menos se sembraron o 38,9% menos, ¿no? Y las otras provincias, como Moyobamba, tiene un comportamiento positivo. Rioja también, le sigue San Martín, la provincia de San Martín y Picota, ¿no? Entonces este es el comportamiento de las siembras, ¿no? Si vemos con un indicador de semáforo, vemos, ¿no? Que de acuerdo al incremento o disminución están en una señal de alerta, ¿no? Con este cultivo, tanto en los que aumentan las siembras como en el que disminuye, ¿no? Como el caso de San Martín. Acá vemos gráficamente, ¿no? Bellavista, ¿no? Que es el de la provincia que ha disminuido significativamente, las siembras son menores que el promedio histórico. En las otras provincias, por ejemplo, Moyobamba, Rioja, Picota, San Martín, las siembras del mes de agosto son mayores que el promedio histórico, ¿no? Esto de acuerdo a las estadísticas que nos brinda la Dirección Regional Agraria de San Martín, ¿no? Bien, entonces las demás provincias ya son menos significativas, ¿no? Pero las principales, digamos, tienen un incremento de siembras. Bien, gracias por su atención. Esta fue mi exposición sobre el avance de siembra de los cultivos de la presente campaña agrícola a nivel nacional y en el departamento de San Martín.